Me dijo mi padre anoche y me lo repite ahora: ten cuidado, rapaciña, no vayas al baile sola. No vayas al baile sola, no vayas al baile sola. Me dijo mi padre anoche y me lo repite ahora: que te pinte mal, que te pinte bien, sola voy a ir, eso es lo que haré, eso es lo que haré, yo decidiré. Que te pinte mal, que te pinte bien. Mi hermano va al baile solo y tú no le dices nada, porque no te importa nada lo que le haga a las chavalas. Si me pasa algo esta noche, dirás que la culpa es mía. Lo dirían los vecinos y también la policía. Por eso yo me pregunto, ¿cuándo se acaba esta historia? De que la culpa sea nuestra si nos matan y nos violan. Si nos matan y nos violan. Si nos matan y nos violan. Le dije a mi padre anoche y se lo repito ahora: que te pinte mal, que te pinte bien. Ante tu agresión yo responderé, no me callaré, me defenderé. Que te pinte mal, que te pinte bien. ¡Viva las mujeres libres que no tienen miedo a nada! Por mucho que tú lo intentes, no pienso quedarme en casa. Ten cuidado, rapaciño, con lo que haces en el baile. Las chicas que bailan solas no necesitan a nadie. Benvingudes, benvinguts a aquesta segona xerrada del cicle Jo també, violències de gènere i estructures de poder. Una segona xerrada que passarem ara al castellà per les ponents que ens acompanyen. Y como decía, bienvenidos y bienvenidas y gracias por estar aquí hoy en la Sala Beckett y allí donde estéis a través del streaming. Es la segunda charla que pensamos. La de la semana pasada hablamos de los relatos, de estas violencias machistas y cómo estaban relacionados con las estructuras de poder. Y en la segunda charla no podíamos eludir un tema que desgraciadamente está cada vez más presente, aunque por otro lado importante que salga, como es el contexto del mundo cultural y del mundo del ocio, ¿no? Decía que no lo podíamos eludir porque cuando hablábamos de gestar, cuando gestamos este ciclo, ¿no? Cuando lo parimos con Toni Casares, con Aina Tur, decíamos, bueno, estamos en una sala de teatro como es la Sala Beckett, no podemos no hablar también de todo lo que pasa en las artes escénicas y lo queríamos contemplar desde una mirada bastante amplia, ¿no? Y nos preguntábamos qué está pasando, qué pasa en este mundo de la cultura, de la farándula, ¿no? En el mundo también del ocio, para que sea un caldo de cultivo, al menos lo parezca, de todas estas violencias de género en sus diferentes formas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Y para reflexionar sobre ello, contamos con 3 ponentes de lujo, hoy aquí con nosotras, y ellas nos darán un poco de luz sobre el tema, nos hablarán también de experiencias, de iniciativas, de ejemplos concretos para entrar en materia. Así que comenzamos, y permitidme que llevo un lío aquí de papeles.
Comenzamos con Rocío Manzano. Rocío es actriz, directora, productora y gestora teatral. Es fundadora de Nus Teatra. También es integrante del colectivo Donas y Cultura. A los que sois de la UOC, quizá os suene Rocío, aunque ahora le ha crecido el pelo, porque gracias a ella nos permitió hacer una jornada memorable en la Sala Polo cuando todavía podíamos reunirnos, ¿no?, sin todas estas medidas de seguridad. Y como dice ella, en un barco, ¿no?, nos embarcó ayudándonos a explicar la diagnosis de género que hicimos en la UOC para trabajar el plan de igualdad que tenemos ahora. También Rocío imparte numerosos talleres y formaciones y precisamente el taller que ha empezado hoy de cómo incorporar la perspectiva de género a las artes escénicas, que está dentro del ciclo Yo també, que ha empezado hoy precisamente aquí en la Beckett y viene directa de allá. O sea que, Rocío, muchísimas gracias y cuando quieras, todo tuyo. Vale, súper. Pues hola a todas. Como tengo solo 10 minutos, como tenemos poco tiempo, vamos a hacer una inmersión, vamos a seguir con este viaje que iniciamos en su día con la UOC, pues ahora vamos a seguir con un viaje que va a ser un viaje movidito porque tenemos poco tiempo, entonces vamos a ir a dar candela, ¿vale? Yo he intentado resumir posibles pistas o posibles causas de los abusos de poder en el mundo de las artes escénicas, de la cultura, pero sobre todo más aterrizado a las artes escénicas, como de qué cosas concretas podemos encontrar en las artes escénicas que quizá en otros sectores no los encontramos, ¿no? Entonces, por una parte empezábamos como con la idea de que este es un mundillo que tradicionalmente, o que sobre todo a partir de la transición, cuando acabó el franquismo, se erigió como uno de estos sectores un poco más liberados o bohemios, o llamémosle como queramos, donde además pues, tenías que ser bastante, pues eso, chapalante, ¿no? Tener prácticas sexuales como, bueno, pues eso, liberadas, poder estar desnuda en un escenario o en una sala de ensayo o en un vestuario con tranquilidad, porque esto es parte de estar en este mundillo, ¿no? Y quizá esto, que en su día quizá tenía un cierto sentido por el rebote respecto a venir del franquismo, a día de hoy creo que hay un punto en el que esa tradición se nos ha quedado como un poco impregnada y de alguna manera condiciona que sea más difícil poner ciertos límites, ¿no? O a veces parece como que si no eres suficientemente abierta en ciertas cosas, no eres suficientemente profesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para la gente que se dedica a las artes escénicas, como que esta cosa ha hecho que sea más difícil plantarse y decir, pues sí, quiero hacer esto, no quiero hacer esto, o que sea más difícil poner estos límites, ¿no? Hay un punto de que aquí todo vale. Es un sector que está muy jerarquizado, donde la figura de la dirección o del productor o de la persona que inicia los proyectos tiene mucho poder, y que este poder ha estado tradicionalmente más asociado al abuso del poder que no el uso del poder, ¿no? Hacemos esta distinción también porque muchas veces entendemos el poder como una cosa negativa, ¿no? Cuando pensamos en poder es el poder, el mal, ¿no? Quien está en el poder que nos aprieta, ¿no? Y es, bueno, el poder per se no es ni bueno ni malo, es el uso que tú hagas de este poder, ¿no? Entonces, esta jerarquía yo creo que ha propiciado más el abuso de poder que no el uso un uso más consciente del poder. Precisamente este poder o la figura de la dirección ha sido una de las figuras que tradicionalmente han tenido más poder en las producciones teatrales, y que esta jerarquía o este rol de la dirección muchas veces se ha traspasado. O sea, en una sala de ensayo la persona que dirige tiene mucho poder porque es quien decide al final la gran mayoría de cosas que luego veremos en un espectáculo, pero muchas veces no se ha sabido separar que una vez que salimos a la sala de ensayo pues somos compañeros de equipo y cada uno tiene su... O sea, este rol, digamos, que ha trascendido fuera de la sala de ensayo y ha hecho que muchas veces tendamos a ponernos en situaciones desequilibradas, pese a que fuera de la sala de ensayo no tendríamos por qué mantener o perpetuar este desequilibrio de poder, ¿no? O esta perpetuación de estos roles, ¿no? Y
Sí, y a veces se ha tendido a que la figura de dirección tiene derecho un poco a tratar o a decir las cosas de una manera que no siempre ha sido desde el cuidado, ¿no? O desde, bueno, al final el objetivo que es que llegue a la persona a la que te estás dirigiendo, ¿no? Y sí. Voy rapidilla, ¿eh? Ya habéis visto que estoy aprovechando los 10 minutos a muerte. Igual hasta me sobra tiempo, Pastora. Luego os dejo un par de minutos para las que tenéis más diapositivas. Sí, tradicionalmente ha habido como un poco también la leyenda esta del genio y de la excelencia. Cuando hablamos de excelencia en el mundo de las artes escénicas, a mí me gusta plantear quién decide qué es la excelencia y quién no. Entonces, como en otros sectores, esto no lo he dicho al principio, pero en realidad las artes escénicas tienden a ser machistas porque el mundo es machista y no es un sector que esté desvinculado del mundo, ¿no? Pese a que, como decía al principio, hay esta cierta sensación de sector liberado, sector más, con un caire político más acercado a las posturas más de izquierdas o más liberales, entendía como... Entonces eso, este concepto de excelencia seguramente se ha puesto desde una mirada patriarcal, porque quien define los valores al final es quien tiene el poder, y tradicionalmente en este sector quien ha tenido el poder pues ha sido tradicionalmente hombres, que además no solamente por ser hombres, sino hombres blancos de un determinado nivel socioeconómico tirando a alto, ¿no? Y este concepto de excelencia quizá tendría como que replantearse qué quiere decir excelencia y dónde ponemos el foco de la excelencia o de qué es lo valioso, ¿no? Quizás un concepto que está quedando obsoleto, o al menos hay muchas voces que ahora lo están cuestionando de alguna manera. También es un sector donde muchas veces quien te forma es también parte del sistema o del ecosistema que después te puede dar trabajo, ¿no? De alguna manera es pues, la gente que está dando formaciones a veces es porque tiene una afinidad con la educación o con la pedagogía, y otras veces es porque, como es un sector que también está muy precarizado, pues bueno, como no tengo curro o como no tengo suficientemente trabajo de lo mío, pues también doy clases, ¿no? Entonces, a veces esta gente que te está por las mañanas formando, por las noches es quien dirige los espectáculos que luego se hacen, ¿no? Entonces, esto permite unas relaciones que pueden estar un poco viciadas, ¿no? Porque, pues sí, eres mi profesor, pero si luego además me puedes dar trabajo, se crean unas relaciones que pueden estar un poco en tensión, ¿no? O que se pueden viciar de alguna manera, ¿no? Como, bueno, esto ha salido también a raíz del caso del Instituto del Teatre, lo hemos visto mucho, ¿no? Como, o sea, se ha puesto mucho encima de la mesa. Además, es un sector donde, como se trabaja, sobre todo las intérpretes, ¿no? Las personas que se dedican a la interpretación, ya sea en la danza o en el teatro, que de alguna manera pues, interpretan personajes o roles dentro de estos espectáculos, que muchas veces parten del material humano, porque al final los personajes pues, tienen un punto siempre acercado a la persona que lo está interpretando, ¿no? Entonces, a veces separar o la línea que divide la persona del personaje es un poco delicada, ¿no? Y donde empieza una cosa y acaba la otra, a veces permite que, como estoy trabajando con una persona, pero estoy hablándole al personaje, pero lo está interpretando una persona, sea difícil establecer cuál es la línea que separa una cosa de la otra, ¿no? Y permite también que si estoy atacando o si estoy cuestionando tu personaje, también puede ser que te esté atacando o cuestionando a ti, que eres la persona que está detrás de ese personaje, ¿no? Esta línea, trabajando con el material que traen las personas, pues puede ser delicado, puede ser conflictiva y puede ponernos en un sitio vulnerable del que se pueden aprovechar, ¿no? De alguna manera. El tema del cuerpo es como trabajamos con el cuerpo, igual que decíamos que trabajamos con el material humano de las personas que están poniendo el cuerpo, es poner el cuerpo, ¿no? Que ha sido es uno de los lemas también del feminismo, ¿no? De pongamos el cuerpo.
En el mundo donde ya decíamos que no está exento de esta mirada patriarcal, por ejemplo, las mujeres o las actrices en este caso son mucho más cosificadas, ¿no? porque ya en el mundo se cosifica mucho más a las mujeres que a los hombres, pues en este mundo donde son ellas, ¿no? Donde las mujeres también son cosificadas, se tiene mucho más en cuenta el físico de las actrices que no, por ejemplo, el de los actores, ¿no? Aún así, también porque también a los actores se les marca un cierto físico, pero seguramente no está tan ligado a o tan machacado como con el caso de las mujeres, ¿no? Si miramos los teatros y las obras que vemos, muchas veces las mujeres que hay son mujeres jóvenes, delgadas, blancas, ¿sí? Con unos rasgos X, ¿no? que es un prototipo muy concreto, ¿no? Y toda la diversidad de cuerpos que hay que se salen de eso quizás están mucho más marginados, ¿no? En el caso de los hombres, pues sí, vemos pocos hombres gordos, por ejemplo, o pocos hombres que no sean blancos, pero sí que hay un poco más de variedad, ¿no? A los hombres de alguna manera se les deja tener un poco más de margen en lo físico que a las mujeres. También a la hora de escribir, ya que estamos además en una casa que es la casa de las dramaturgas y de los dramaturgos, quien escribe o quien tradicionalmente ha escrito, ahora cada vez se va subvirtiendo un poco más este orden, pero tradicionalmente han sido los hombres. Ha habido mucho más tradición de dramaturgos que dramaturgas y, por tanto, cada uno al final escribe de lo que conoce y de lo que le interesa, ¿no? Y esta mirada de cómo se escriben a los personajes femeninos muchas veces ha estado condicionada por la mirada androcéntrica, ¿no? Yo ponía aquí el señor Potato porque muchas veces el personaje complejo y con más capas y que tiene mucho más background es el personaje de los hombres, y las mujeres siempre ha estado mucho más pues, o en un segundo plano, o más que no tenía tanto interés su trama o su complejidad, sino mucho más pues, otros valores más asociados a la feminidad, ¿no? Como la belleza, o a ellos se les valora más por el pensamiento y ellas mucho más por lo físico, o mucho más estereotipos. Es como si cogiésemos ¿no? la norma, que es la norma de la masculinidad y que es, ¿no? en este caso, el hombre, y hiciésemos pues lo que hacen con Mr. Potato, ¿no? Que es Mr. Potato, pero le pongo unos pendientes y unos tacones y pasa a ser la señora Potato, ¿no? No tiene entidad por sí misma, sino que es una especie de doblete del señor Potato, ¿no? Después que también no solamente quien explica las historias, sino quien decide quién habrá encima del escenario, tradicionalmente también han sido hombres, además con estos valores que decíamos antes, ¿no? Hombres blancos, etc., que han decidido quién estaba encima de los escenarios, ya sea porque han escrito las historias o bien porque las han dirigido y han decidido quién es el casting, ¿no? Y aquí seguramente nos estamos perdiendo un montón de cosas que tienen que ver con la diversidad de género, pero también con otras cosas que también interseccionan, ¿no? con el género. Pues, ¿dónde están las personas racializadas? ¿Dónde están las personas que no son ¿no? del Estado? O bien, aquí en el contexto en el que estamos, cuesta mucho más ver, por ejemplo, actores o actrices que no sean catalanas o que no hablen un catalán central estándar, o diversidad funcional, o ¿no? tantas otras personas que quedan fuera porque no hay papeles escritos para estas personas, o porque, aunque el personaje de Julieta, siempre pensamos en la chica blanca, rubia, jovencita, y no pensamos en por qué no hay una Julieta negra, ¿no? O por qué hay una... Cada vez más, pero aún así sigue sin ser la norma, ¿no? De alguna manera. Y esto nos abre también como el impacto a por qué muchas veces hay tanta endogamia, y vamos al teatro y, ostras, tenemos a veces la sensación de siempre encontrarnos con las mismas personas de alguna manera, ¿eh? Porque si hay historias que siempre están explicadas desde el mismo sitio, seguramente interpela
a una cierta parte de la población, pero hay otra mucha parte de la población que no queda interpelada por estas historias porque no hablan de lo que me pasa en mi vida cotidiana, ¿no? Si siempre las mismas personas explicamos las historias, habrá tanta gente que se quedará fuera, ¿no? Y que también es, bueno, pues a quién estamos interpelando y quién tiene este altavoz para interpelar al público de alguna manera, ¿no? También, como bonus track, os dejo como unos datos así muy rápidos en el medio minuto que me queda, que habíamos hecho un estudio desde un grupo de investigación de cultura y desigualdad, donde analizábamos, la parte que yo me encargaba, analizábamos con perspectiva de género ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, analizamos a nivel de dirección y dramaturgia cuántos hombres y mujeres estudiaban, además haciéndolo un poco binario, porque no hay datos fuera de este binarismo. Y, por ejemplo, un 60% de mujeres estudian, en el año que cogimos, estudiaban dramaturgia y dirección y un 40% de hombres. Pero después analizamos programación en los teatros y premios. Y entonces un 12% de mujeres recibían premios o estaban... un 12% de mujeres estaban programadas como directoras en teatros públicos. Aquí analizábamos festivales y teatros públicos, respecto a un 72% de hombres, cuando hemos visto que quien estudiaba estaba pues ahí, ¿no? Incluso había muchas más mujeres que estudiaban que no hombres. Y con las personas premiadas igual, el 23% de mujeres, o sea, dentro de estas 12% de mujeres que se programan, había un 23% de mujeres premiadas respecto a un 76% de hombres, ¿no? Esto también creo que ayuda un poco a poner marco de cuando estamos hablando de, bueno, es que ahora todo se habla desde el discurso del patriarcado y de la perspectiva de género, pero por si necesitamos como aterrizarlo un poco más, pues hacía este bonus track de datos. Y dicho esto, creo que estaba a tiempo de los 10 minutos. Muchísimas gracias, Rocío. Sí, perfectamente. Pues gracias. Y del teatro, de las artes escénicas en general, pasamos al mundo del ocio y pasamos a Ana Burgos. Ana, te dejo beber, tranquila. Ana es investigadora, comunicadora, dinamizadora comunitaria y también activista. Ella se ha enfocado sobre todo a las áreas del género y los derechos humanos y ahora mismo trabaja en Fundació Salut i Comunitat, coordinando el proyecto Malva para la incorporación de la perspectiva de género en el mundo de las drogas. Y además también forma parte del Observatorio Noctámbulas para la prevención de las violencias sexuales en los espacios de ocio nocturno. Ana, todo tuyo. Yo t'aviso. Bueno, moltes gràcies per convidar-me. Estic molt contenta d'estar aquí. Bueno, quería empezar diciendo que me gusta mucho el título del ciclo porque yo echo mucho de menos que se hable de poder, que bueno, como ya ha introducido un poco Rocío, el poder tiene definiciones infinitas, complejísimas, podemos apelar a las definiciones más Foucaultianas, más marxistas, sí, pero para mí es muy importante que se hable de relaciones de poder cuando hablamos de género, ¿no? Yo en los talleres, por ejemplo, cuando empiezo algunos talleres con profesionales sobre todo, pregunto qué es el género, ¿no? Alguna gente me habla de la identidad, que bueno, es un componente. La gente más leída me habla de la subjetividad, pero la mayoría de gente habla de reparto de roles, estereotipos y actitudes, ¿sí? Y yo no acabo la dinámica hasta que no sale el concepto. El concepto de poder, de jerarquía o de desigualdad, o de sistema de opresión, me da igual. Y no sale, nunca sale, ¿sí? Los comportamientos atribuidos a hombres y mujeres, también de una manera binaria, ¿no? Una sociedad dual, ¿no? Y todo esto lo digo porque tiene que ver con la sexualidad y con la violencia sexual en el ocio nocturno, que es lo que trabajamos desde el Observatorio Noctámbulas, porque, bueno, hay autores que hablan de dos tipos de patriarcado, el patriarcado de coacción y el patriarcado de consentimiento. El patriarcado de coacción sería aquel donde se establece explícitamente y de manera directa en las normativas jurisprudenciales la desigualdad formal, ¿sí? Leyes que claramente son desiguales. Y el patriarcado de consentimiento, donde nosotras viviríamos, está plagado de violencias simbólicas que forman parte de la propia estructura social, también jurisprudencial, y que además tiene la sexualidad como eje primario de dominio, ¿sí? Como eje primario de control de los cuerpos de las mujeres y otros cuerpos feminizados. Entonces la sexualidad es un campo de poder, de género y también de otro eje de subordinación, y la violencia sexual que ese poder conlleva
es un dispositivo de control, como os decía, de las mujeres y otros sujetos feministas. Ahora, si queréis, después podemos hablar de por qué digo otros sujetos feminizados o cómo conceptualizamos este tipo de realidades, ¿vale? Pero como tengo 10 minutos no me voy a liar. Bueno, y en el campo del ocio y la cultura, ¿no?, que es al que nos referimos en este conversatorio y en donde nosotras trabajamos, la violencia sexual tiene especificidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordarla, ¿vale? Yo he destacado 3. No estoy ni pasando el power porque lo paso después. Bueno, estoy haciendo una introducción que me va a llevar 5 minutos por lo menos. No pasa nada. Especificidad 1. Hay una especial normalización y naturalización de las violencias sexuales en los contextos de ocio nocturno, lo cual lleva a una especial impunidad de estas violencias, por un montón de cuestiones, porque el consumo de sustancias exime de responsabilidad a los agresores, porque son contextos que están como muy asociados al ligoteo y a la sexualidad, lo cual estaría maravilloso si tuviéramos una socialización en la sexualidad basada en el placer compartido, en el consenso, en la negociación o en el deseo, ¿sí? Pero cuando la sexualidad está atravesada de poder, aquí pasan cosas, ¿sí? Otra especificidad del ocio nocturno es que las mujeres sufren distintas penalizaciones. Yo, como soy muy cuadriculada, también he destacado 3. La primera sanción se da por ocupar un espacio que tradicionalmente no nos ha pertenecido, que es el espacio público, ¿no? En la división sexual del espacio público y el espacio doméstico, nosotras somos relegadas al espacio doméstico, que ya veremos que tampoco es un espacio exento de violencias, todo lo contrario, ¿sí? Y esto es una cosa muy importante porque a veces reproducimos discursos de alarma social y de terror sexual sobre el espacio público cuando en el espacio privado y doméstico se dan un montón de violencias. Este es otro tema, también podemos debatir. Entonces, la violencia sexual es un mecanismo de control de los cuerpos en el espacio público. Pongo un ejemplo así como muy tonti, que es el piropo o el acoso callejero, ¿no? En la vida nadie ha conseguido ligar diciendo, hey chica, ¿dónde vas tan solita? Y tú dices, ah, pues mira, me voy a follar contigo, que no tengo nada que hacer. Eso no ha pasado, ¿sí? El piropo o el acoso callejero, la invasión sobre el cuerpo de la otra, es una manera de decirnos a las mujeres a dónde pertenecemos. Es una manera de ponernos en nuestro lugar y es una manera de decir a quién pertenece el espacio público y quién tiene la potestad de opinar sobre nuestros cuerpos. Díganlo, sea de carácter positivo, guapa, o de carácter negativo, puta, lo que nos diga, ¿sí? Otra penalización es por consumir sustancias. Nosotras, como ha dicho Pastora, trabajamos en el ámbito de drogas, ¿no? El consumo de sustancias, de alcohol u otras drogas, es un consumo que se asocia a la asunción de riesgo, que es un rasgo propio de la masculinidad hegemónica, ¿sí? Cuando las mujeres consumimos sustancias, supone un desvío de la feminidad. Y de los hombres, cuando lo consumen de manera problemática, un exceso de la masculinidad. Por lo cual, somos penalizadas, ¿no? De hecho, el consumo de sustancias funciona en el discurso social y también en el discurso jurídico como un agravante para las mujeres que han consumido, tú te lo has buscado porque ibas borracha, pero como un atenuante para los hombres que han ejercido violencia. Bueno, como iba borracho no sabía lo que hacía, ¿sí? Y las mujeres también somos penalizadas por expresar la sexualidad. No resulta tolerable en una sociedad que relega la sexualidad femenina al tabú, al silencio, a la pasividad, que una mujer se exprese sexualmente o que se muestre como un sujeto deseante o sujeto activo de placer, ¿no? Que en los espacios de ocio se da más que en otros espacios este tipo de cosas. Otra especificidad del ocio nocturno es que nosotras desarrollamos un montón de estrategias para evitar sufrir violencia sexual. Estrategias que están absolutamente incorporadas y absolutamente encarnadas y casi que forman parte de la construcción de la subjetividad femenina. A través de mensajes desde que somos pequeñas de no salgas sola, no vayas vestida así, llámame en cuanto llegues a casa, ¿no? Nosotras cambiamos recorrido, nos cruzamos de acera, nos subimos la cremallera de las chaquetas, llamamos a nuestras amigas cuando hemos llegado, nos ponemos cascos sin música, pero haciendo, ¿no? Cuando vemos a un grupo de tíos por la noche, haciendo como que escuchamos música, pero no tenemos música porque estamos atentas, estamos todo el tiempo conscientes del peligro, ¿no? Llevamos spray pimienta. Es decir, yo hago los talleres, pregunto y bueno, tengo unas listas enormes que además cuando hago talleres con personas más del ámbito jurídico, las traducimos a vulneración de derechos. Vulneración del derecho a la ciudad, vulneración del derecho a la libre personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es así porque pasa todo esto porque como dice el lema feminista, vivimos en una sociedad que nos enseña a las mujeres a no ser violadas en vez de a los hombres a no violar. ¿Sí? Se pone el foco en lo que nosotras hacemos o dejamos de hacer en vez de hacerlo en quien comete la agresión.
Vivimos en una cultura del miedo y para mí una idea muy importante es que este miedo que forma parte de la construcción de la subjetividad femenina es en sí mismo violencia sexual. Y este miedo está promovido por lo que Nerea Barjola, que no sé si la conocéis, pero creo que es una referencia para mí imprescindible. Ella tiene un libro que se llama Microfísica sexista del poder, la construcción del terror sexual en el caso Alcácer, que muchas y muchos de aquí conoceréis, y que fue un relato mediático y social que cambió la vida de muchas mujeres en el año 93 y que ahora se ha reactualizado con el caso de la mal llamada manada, o con la violación múltiple pamplona, y que será muy interesante ver dentro de 10 años cómo relatamos el discurso de las producciones culturales y mediáticas en torno a la violación múltiple de Pamplona. Bueno, Nerea Barjola habla del terror sexual, que serían una serie de relatos sociales que promueven esta idea de peligro sexual, esta alarma social, como os decía. Por eso hay que tener mucho cuidado en no criminalizar o demonizar los espacios de ocio nocturno en base a un discurso alarmista, sino hablarlo desde una perspectiva feminista que promueva la autodefensa. Bueno, esta idea de terror sexual quiere producir obediencia en las mujeres. ¿Sí? El Alcácer fue no hagas autostop, no te pongas minifalda, no salgas de madrugada, no desobedezcas, sé una buena chica. Es un mecanismo de control de la feminidad. Y estos relatos están muy presentes en mucha de la producción cultural de nuestra sociedad. Cuando hablo de producción cultural, hablo más bien, en este caso, en un sentido más antropológico de producción cultural. ¿Sí? Y ahora tengo que combinar el micro y esto y a ver cómo voy. Bueno, yo quería poner 8 minutos y medio, fatal, muy bien. Os quería poner algunos ejemplos de estas producciones culturales que he ido seleccionando a lo largo de mi trabajo en los últimos 5 años en el Observatorio Noctámbula, que hacemos protocolos y un montón de cosas también de las que podemos hablar, pero tenía 10 minutos. Bueno. Medios de comunicación de masa. Voy súper rápida. La acusada... con estos ejemplos también os quiero analizar muy rápidamente qué mecanismo de legitimación de la violencia sexual se da en ello. La acusada que no pidió ayuda. La muerte violenta merodeaba a Olga, pero no denunció ni supo encontrar a quien la escuchara en Castelldefels. Culpabilización. Invisibilización del agresor. Ella había sido asesinada por su pareja. Sí, la muerte violenta, así como una cosa, ¿no? A veces hablamos de sufrir violencia sexual, a mí me gusta decir sufrir peligro de sufrir violencia sexual por parte de hombres. La violencia sexual no es un ente, es un acto que cometen personas que están socializadas en el patriarcado, que son hombres en su inmensísima mayoría de los casos cuando estamos hablando de este tema. Una de las menores aceptó tener sexo para no ser violada por los 20 miembros de la banda. Otra vez, confusión de sexo con violencia sexual. Como dice el colectivo francés Le Connage, la violación no tiene que ver con el sexo, sino con la violencia. Si te golpearan con una pala, no lo llamarías jardinería. El chicle, las 3 vidas del monstruo, el pringao del cole, el delator y el asesino de Diana. El monstruo, la monstruización, el sacar a los agresores de lo que es la norma social, cuando precisamente la violencia sexual es un mecanismo que forma parte de la norma social de género para que el sistema funcione, no es un acto de individuos inadaptados fuera del sistema. Como decía en mi portada, la manada no son 5, la manada es todo este sistema. ¿Sí? Pistorius intentó reanimar a su novia. Llevó el cuerpo de la mujer moribunda a la que había asesinado, esto no lo dice la noticia, lo dice más abajo. Llevó el cuerpo de la mujer moribunda escaleras abajo desde el cuarto de baño en el que presuntamente le disparó y le hizo el boca a boca. ¿Sí? La victimización de los agresores. Este hombre era un atleta paralímpico, ¿no? Ejemplo de superación, y los medios no encajan la idea tradicional del violador como monstruo, como hombre fuera de la norma, no encaja con lo que sería un hombre ejemplar. Laura Luelmo, la sonrisa de un ángel, domesticación de las mujeres. Ángeles del hogar, dispuestas a todo, a complacer, sonreír a la cámara y a ser violada y asesinada. La menor violada en grupo pasaba... la policía creu que la noia presumptament violada a la discoteca Razmetat havia begut alcohol i fumat marihuana i per això els sospitosos se n'havien aprofitat. Següent. La menor violada en grupo pasaba a San Juan con unas amigas y se emborrachó. Esta asociación de la disponibilidad sexual de las mujeres cuando consumen sustancias está siempre presente en noticias que tienen que ver con violencia sexual y ocio nocturno. Fatal. Bueno, pues ya está, lo paso rápido, ni las voy a comentar, creo que seguro que tenéis suficiente capacidad crítica como para analizar. No es no, para evitar situaciones incómodas, las cosas claras desde el principio, campaña del Gobierno de Aragón de hace 3 años. El doble de ridículo, ella el doble de vulnerable.
La naturalización de la violencia sexual. Esta es una parecida y como es muy larga no la leo. Esos son los consejos del Servicio al Ciudadano, Consejos para la Prevención de la Violación del Ministerio del Interior 2014. Uno de ellos es: si viviste sola, no pongas su nombre de pila en el buzón de correo, solo en la inicial. Nos borran todo, hasta el nombre. Si no estás cómoda, vete. Sí, chica, tú, vete. Bueno, ni las comento. Enjoy your night. Construcción de la masculinidad de grupo, rituales de la masculinidad a través de la violencia. ¿Por qué las tías cuando dicen que no quieren decir que sí? Comenta y comparte esta foto. Sorteamos 2 consumiciones. La imagen. Chupa y calla. Resume perfectamente la función de las mujeres en el patriarcado. Satisfacer los deseos de dominación a través de la sexualidad y el silencio. Diccionario Mujeres Español. El tequila me sienta fatal. Igual, así me invitas a uno más, puedes hacerme lo que quieras. Tequila Corralejo 2015. Cultura de la pederastia. Bueno, y ya la princesa sin nombre, las tradiciones del macho cabrío de algunos municipios de aquí de Cataluña, la enfermera sexy, la policía sexy. Y ya tenía un refranero popular. Bueno, tiran más 2 Z que 2 carretas y lo voy a analizar desde el ámbito de la violencia sexual, pero no me da tiempo. A la mujer a la burra cada día una zurra. Al pasar la barca me dijo el barquero: las niñas bonitas no pagan dinero. ¿Por qué no pagan dinero las niñas bonitas? La mujer como el vino engañan al más fino, pero nosotras sí te creemos, hermana. Mujer que de noche se pasea es muy puta, vieja y fea. A la mujer en casa nada le pasa. El 80% de denuncias de violencia sexual son en el espacio doméstico y por parte de parejas u otros familiares del espacio. Padres, hermanos, amigos de la familia. Bueno, y algunas sentencias judiciales que ya no las paso. Y aquí acabo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ana. Como veis, es sistémico y nos lleva acompañando desde hace muchísimo tiempo. Empezábamos con una J de ajuar, con esa letra, ¿no? Y ahora lo que nos explicaba Ana de cómo de presente, cómo de sistema, ¿no? Está aquí. Acabamos esta primera ronda con Elena Castro. Elena es investigadora contratada por la Universidad Complutense de Madrid y también es investigadora cultural independiente, y viene más en esta faceta, y es comadre del colectivo Ontologías Feministas. Elena, cuando quieras. Vale. A ver, ¿qué tal se me da la miopía, el texto, el mandito, las gafas? Vale. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta charla. La verdad es que me hace muchísima ilusión poder estar aquí en la Sala Beckett. Es la primera vez que estoy en la Sala Beckett y que participo en algún evento también de la UOC, así que nada, estoy muy agradecida. Bueno, lo primero, enfatizar que yo vengo como representante de un proyecto que es un proyecto colectivo y del que formo parte junto con Laura Tavares y con Blanca Martínez Gómez, que se llama Ontologías Feministas. Este es un proyecto que nace hace 2 años y del que siempre decimos que nació a la contra y concretamente contraprogramando un congreso académico. Desde este proyecto tratamos también de apoyar a otras y de animarnos y apoyarnos a nosotras mismas a hacer, a producir, no solo desde la especialización y el interés distante o distanciado, sino desde la curiosidad y desde el reconocimiento de que muchas veces no sabemos hacer. Y por lo tanto desde aquellas cosas que están cerca, aquellas cosas que nos tocan y por lo tanto siempre trabajando con los aprendizajes colectivos. Todo esto lo digo porque yo no soy especialista, ni yo ni el colectivo al que formo parte, en violencia de género, ni en violencia de género en espacio de ocio, que creo que quizás las compañeras tienen mucha más experiencia que yo en esta cuestión. Pero dentro de esta lógica del querer aprender haciendo y del valor que le damos al conocimiento que se obtiene en la práctica, desarrollamos un proyecto del que voy a hablar hoy. Va a ser una exposición sobre un proyecto súper concreto y muy detallado que se llama Santuario Nocturno. Santuario Nocturno nació el año pasado, en febrero de 2020, para generar un espacio de discusión y de trabajo para generar protocolos y medidas para enfrentar el acoso en espacios de fiesta. El principal objetivo de este proyecto fue el de generar una red entre promotoras, salas y usuarias para construir espacios libres de violencias, así como idealmente para tratar de generar un borrador de un protocolo
unificado. En Madrid no tenemos protocolo público que parte del ayuntamiento, por ejemplo. O bueno, en última instancia, en caso de que eso no lo consiguiésemos, para editar protocolos que ya existieran, protocolos privados de promotoras. Este es un proyecto que se desarrolló entre Madrid y Barcelona, y la primera parte del proyecto se desarrolló dentro de las actividades y de los encuentros de una exposición de arte contemporáneo en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, que era una exposición que trataba sobre cuestiones políticas y estéticas en torno a la nocturnidad. Entonces, bueno, es importante, quizás lo podamos retomar en las preguntas, que nosotras nos lanzamos a hacer este proyecto desde un contexto artístico y trabajando con, pues eso, en el marco de una exposición y sin ser especialistas tampoco, ¿no? Vale. Vale, es que me hace mucha gracia que la presentación no se ha llegado a cargar del todo, entonces este GIF, en vez de estar perreando al ritmo normal, está como perreando ralentizado. Está bien, tenemos prisa, pero perreamos lento. Bueno, entonces nosotras llegamos a esta iniciativa con muchísimas dudas, con muchísimas preguntas, como digo, desde como mucha sinceridad y mucha vulnerabilidad un poco en el no sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar. Entonces, bueno, lo planteamos un poco así, haciendo preguntas. Pensamos que igual que nosotras teníamos preguntas, muchas otras también las tendrían. Así que convocamos a las principales promotoras, bueno, promotoras son organizadoras de fiesta, por si estoy de pronto. Convocamos a las principales promotoras madrileñas que conocíamos y a cuyas fiestas íbamos a tener un encuentro abierto, una especie de asamblea en el marco de la exposición, y las convocamos con estas preguntas que tenéis proyectadas aquí, que bueno, son preguntas bastante amplias, como veis, y que buscaban generar, por un lado, una evaluación interna dentro de las propias promotoras, o quizás en última instancia que las promotoras preguntasen a las salas en las que solían hacer sus fiestas si existían protocolos que ellas desconocían. Entonces, la metodología que utilizamos para estos encuentros fue el contactar por vía privada a las promotoras, normalmente por email, a una serie de promotoras que pensamos que tenían mucho peso en el circuito madrileño, y también hacerlo a través de redes sociales y a todo el mundo, como convocar un poco con estas preguntas que fueran como una especie de orden del día de la primera sesión. Y posteriormente una puesta en común con estas preguntas, como digo, como guía. Entonces fue un momento muy interesante y de muchísima vulnerabilidad, porque casi todas, por no decir todas las promotoras, admitieron no tener conocimiento de protocolos o de medidas de acción directa existentes en las salas y en los espacios en los que solían trabajar y en los que solían programar sus fiestas. Esta fue una sesión que hicimos con la ayuda de dos colectivos, que son el Pitchy Fest, que es un festival de fanzines, y una fiesta que se llama El Gotelé, que es una fiesta que programa a muchas artistas racializadas y que tienen un discurso antirracista bastante fuerte. Y ambos proyectos sí que tenían protocolos privados y sí que bueno, estaban como bastante consolidadas dentro del contexto de la escena madrileña en pensar qué significa aquello de generar espacios más seguros o espacios libres de violencia. Bueno, lo interesante de convocar en un espacio artístico a estas promotoras y que estos debates estuviesen dando con las obras de arte al lado es que las usuarias que vinieron a las sesiones eran usuarias que conocían la exposición, ¿no? O sea, era por un lado el público que nosotras convocábamos, que como digo somos un colectivo que se mueve principalmente en el contexto artístico y cultural, y la difusión que hace una sala de arte. Entonces creo que esto también hizo que muchas de las promotoras que venían no tuviesen un discurso tan profesionalizante de su propia práctica como promotoras, sino que en muchos casos se consideraban pues artistas, DJs, personas que tenían, digamos, un pie en el mundo del ocio nocturno y otro dentro de los museos, las instituciones culturales, artísticas y demás, y que por lo tanto nunca se hubiesen planteado que podían pelear derechos. O sea, no sé, por ejemplo, una promotora dijo que si ya había sido difícil pelear cuestiones de derechos laborales o de cuestión de financiación con la sala, ni siquiera se podían plantear llegar a tanto como si se negociaba o no el implantar por su parte un protocolo, ¿no? Vale.
Durante todo este proyecto de Santuario Nocturno, la capacidad imaginativa y fabulativa era también algo muy importante, algo fundamental para nosotras. No solo queríamos tratar de pensar qué herramientas necesitábamos para sentirnos más seguras o para construir estos espacios libres de violencia, sino que era muy importante no perder de vista que todo este imaginario toda esta cuestión de la seguridad también está empobreciendo mucho el imaginario de qué fiestas queremos para poder generar espacios de disfrute y de deseo, ¿no? O sea, como parece que ya es suficiente si vas a una fiesta y no tienes miedo, y en realidad el objetivo y el horizonte político que nosotras tratamos de plantear es tenemos que generar espacios donde podamos pues estar disfrutando, ¿no? O sea, espacios de disfrute. Entonces, para esto invitamos al sello Future Ethics, que es un sello que trabaja entre Berlín y California, a dar una charla sobre cómo ellas trabajan con protocolos antiacoso en otras fiestas de Europa, sobre todo, o qué clase de medidas educativas pensaban que ellas como promotoras podían tratar de incentivar y de desarrollar con su público potencial, ¿no? Y cómo podían comunicar, por ejemplo, todo esto. Algunos de los recursos con los que nos trajeron y con los que trabajamos fueron un fanzine de ellas que se llama Rave Ethics, que fue un fanzine que tradujimos para la sesión como Ética Ravera, y un juego de mesa, que es el juego que tenéis aquí a la izquierda. Ambos materiales podéis encontrarlos en su página web y son de libre acceso y de descarga, y os recomiendo muchísimo que lo hagáis. Este juego de mesa es una iniciativa que invita a imaginar cómo son estas, como digo, fiestas ideales o fiestas donde pues todavía el deseo sea algo central, y que nosotras utilizamos en la segunda sesión de Santuario Nocturno Madrid para generar también una cosa, o sea, un ambiente grupal, ¿no? Era una dinámica de grupo. Entonces, por ejemplo, pues algunas de las cuestiones que se plantean en el juego es dinámicas para pensar en qué consiste en el consentimiento. Entonces, por ejemplo, te dicen que toques el meñique de la persona de tu lado y que se genere un círculo como de gente tocándose, y en el momento en el que una persona lo quite, todas lo tienen que quitar. Te preguntan, que esto me interesa mucho, que imagines cómo sería tu fiesta ideal desde que te levantas ese día hasta el día siguiente, ¿no? Entonces también se manejaban... se trataba de construir un imaginario de pensar qué preparamos cuando nos preparamos para ir a una fiesta, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, nos preparamos físicamente, no sé, nos vestimos, nos ponemos determinadas prendas, y ya en ese qué nos ponemos y qué nos ponemos ya hay toda una expectativa de cómo queremos que va a ser la fiesta, ¿no? O sea, si yo voy a una fiesta feminista, si voy a una fiesta, bueno, a un espacio más mainstream, me voy a vestir de una forma o de otra. Y entonces, bueno, nada, es un juego, como digo, para que la imaginación siguiera siendo central en estos debates. Finalmente, en la última sesión en Madrid estudiamos los protocolos privados que habíamos, protocolos privados quiero decir de los que tenían las promotoras, que en realidad encontramos que eran como 3 o 4 protocolos, y los públicos que nos servían de referente para tratar un poco de hacer este borrador al que tratábamos de llegar. El protocolo público que tuvimos como referente y que más nos sirvió fue el protocolo de aquí de Barcelona, el del No Callem. Y bueno, entonces, nada, esta fue la última sesión, que fue, como veis en las fotos, como ya más de estudio y de recopilación un poco de pequeñas conclusiones. Todo esto vino acompañado de una fiesta, una especie de fiesta piloto en la Sala Siroco en Madrid, en la que intentamos aplicar algunas de las conclusiones o de las propuestas que estaban saliendo a lo largo de las sesiones. Así, por ejemplo, el personal de seguridad había recibido unas octavillas con información y con un resumen de un protocolo de un colectivo que se llama Carne, que es un colectivo madrileño. Y bueno, entonces esto es como las octavillas, es como un resumen del protocolo súper rápido en el que los de seguridad saben qué es lo que tienen que hacer en X situación y situación. Habíamos tenido también una reunión con casi todo el equipo de Siroco para tratar de sacar adelante la iniciativa de que idealmente este protocolo que estábamos haciendo fuese un protocolo que ellos tratasen de aplicar a casi todas las fiestas que programaban, y además nos habían permitido, que fue como un éxito, que introdujésemos nosotras como promotoras de esta fiesta un punto violeta en la sala, que no era personal contratado de Siroco, sino que lo traíamos nosotras como parte del equipo de la promotora, y que nos ayudaba a nosotras a hacer el acompañamiento y a estar un poco pendientes del estado de las usuarias en la fiesta.
El proyecto pudo venir a Barcelona también como beneficiarias de un proyecto que también también es un proyecto, un colectivo del ámbito del arte y la cultura, que es el proyecto Galaxia. Entonces, bueno, pudimos celebrarlo aquí, recogiendo muchos de los debates y de las cuestiones que habíamos tratado en Madrid. Y bueno, era evidentemente fundamental para nosotras poder venir aquí porque, como digo, el protocolo de No Callem era, bueno, como referente absoluto. Y bueno, entonces, como veis, mantuvimos más o menos la misma estructura que en Madrid. También también partimos con preguntas, pero bueno, en este caso, la primera sesión aquí sí que tratamos de hacer un poco una evaluación de si las promotoras que venían a las sesiones conocían el protocolo, si lo habían leído, si sabían, en fin, como que qué conocimiento tenían de este protocolo. Y muchas de las promotoras que vinieron, de hecho, por ejemplo, programaban en salas en las que el protocolo No Callem estaba vigente. Vale. ¿Cómo voy? Ahí. Sí, vale. Bueno, algunas de las primeras conclusiones que llegamos con este proyecto fue que se resaltó sobre todo la necesidad de que las salas conociesen de primera mano y de que se asegurasen de que el personal que trabaja en las salas conozca los protocolos y que sobre todo sean capaces de aplicar los protocolos a los que se adscriben, ¿no? Entonces, muchas promotoras, por ejemplo, decían que en realidad algunas de las salas en las que ellas trabajaban no contaban con las necesidades específicas que se establecían en los protocolos que debían tener. Entonces, por lo tanto, una de las grandes propuestas que hicieron muchas promotoras era que se tratase de combinar, por un lado, la existencia de protocolos públicos, porque eso supone evidentemente contar con un gran apoyo institucional y que estos protocolos funcionen como una cobertura mínima, por así decirlo, pero que a la vez las promotoras propongan sus propios protocolos privados y que los negocien con las salas en las que se va a hacer. Con lo cual esto significa que hay como una continua revisión de las capacidades que tienen tanto salas como promotoras de llevar a cabo lo que dicen que van a llevar a cabo, ¿no? Y finalmente, a ver si... Y sobre todo lo que más nos interesó fue que en el protocolo No Callem aparece una figura de mediación entre promotores y las salas, que es una figura que supuestamente tiene un conocimiento especializado de los protocolos antiacoso y son capaces de activar este protocolo. Entonces, bueno, en el protocolo No Callem, por ejemplo, no aparece qué formación específica tiene que tener esta persona. Entonces, también las promotoras propusieron que se exigiese que estas personas tuviesen una formación especializada en acompañamiento, idealmente un perfil del ámbito de la psicología, que además esta persona fuese alguien contratada por la sala y que por lo tanto se diese una relación de escucha y de confianza entre personal de seguridad y esta persona, ¿no? O sea, si esta persona dijese hay que echar a esta persona, los de seguridad lo hiciesen, básicamente. Y que se comunicase de forma clara. O sea, por ejemplo, me pregunto por qué cuando estamos en una fiesta todo el mundo sabe dónde está el vestidor, pero quizás no se sabe dónde tienes que ir en caso de que quieras reportar algún caso de agresión, ¿no? Entonces, que desde que entraras en la fiesta quedase claramente señalizado dónde se encontraba esta figura de mediación. Esto ya hace ver que evidentemente una sola persona no puede hacer este rol, sino que idealmente deberían ser dos, alguien que tuviese un punto fijo y fácilmente localizable y señalado y alguien que se moviese por la sala. Estoy dando como tips muy concretos, pero ya acabo. Y finalmente, además de esta figura, se propuso que las promotoras tuviesen la capacidad de introducir sus propias figuras de mediación, ya fuese una host o una presentadora, que por ejemplo, esto es una fiesta que hicimos aquí en Barcelona en la Sala Bol y nuestra host era personaje, que es esta persona que está haciendo aquí este drag. Entonces, bueno, una presentadora que te explicase si en esa fiesta hay un protocolo, o sea, que te diese toda la información que necesitas para conocer las condiciones en las que entras a esa fiesta o, por ejemplo, que pudiesen introducir puntos violetas. Y ya como anécdota, aunque quizás esto es abrir otro melón en el que no puedo meterme, pero bueno, además de todo esto como digo pasó en todo febrero de 2020 y nada más acabar nos confinaron. Entonces, bueno, nosotras estábamos en ese momento muy a tope con el proyecto y entonces de pronto, como es un colectivo que también trabajamos mucho con virtualidad, pues hicimos una especie de traducción de Santuario Nocturno al virtual y hicimos un club virtual en el que, bueno, tratamos de traducir todas estas cuestiones de seguridad física en el ámbito de lo digital.
Y con esto acabo. Pues muchísimas gracias, Elena, por darnos también todas estas herramientas, ¿no? Que también era uno de los objetivos de este ciclo cuando lo concebimos, propiciar la reflexión, pero también dar herramientas para poder seguir avanzando y pasar a la acción. Y con esto abrimos debate. En esta colaboración que tenemos entre la Sala Beckett y la UOC, hemos creado para estas charlas una fila cero donde tenemos al obrador de filosofía de la Sala Beckett. Empezarán ellas haciendo sus preguntas y luego pasamos a las preguntas del público. O sea que cuando queráis. Gracias. Bueno, castellano mejor, sí. Vale. Nosotros somos de parte del equipo del Obrador de Filosofía. No somos directamente los componentes principales, pero sí que somos parte del colectivo en el que estamos creando pues, un espectáculo desde cero, que creo que tiene componentes que aquí, digamos, bueno, hemos sentido una cierta interpelación. Uno es que partimos no de un texto, sino creando desde cero, desde historias, hablando desde lo íntimo. Yo, en este aspecto, ahora estamos en otro, en el punto en el que estamos materializando, pero en este momento, bueno, al inicio lo que hicimos es hablar desde lo íntimo y desde lo que le pasaba a cada una, ¿no? Cada persona que estábamos en la sala, y desde ahí surgió todo el texto. Por lo tanto, cuando hablábamos, ¿no? de crear imaginarios o de cómo querríamos, ¿no? que las escenas nos interpelaran, ¿no? como público, pero también como actrices o como escritoras, o al final sería mucho hablar desde la experiencia y no tanto desde la racionalidad, ¿no? Desde esta creación de un imaginario, sino de imaginarios que son la vida real. Ese es un punto del que hablamos, y la otra es que estamos haciendo un proyecto a veces quizás un poco caótico, pero realmente colectivo, en el que todas nos sentimos incluidas. Y a partir de ahí, pues, bueno, yo presentaba un poco el proyecto. Sí, sí, o sea, este proyecto gira en torno a todo ese tema del deseo, de como la recuperación del deseo desde perspectiva de género, ¿no? De cómo lo que ha contado antes, de cómo el sistema, ¿no? Como la violencia implícita en el sistema y, ¿no? Este sistema más patriarcal, cómo nos impone un tipo de deseo que responde a esas lógicas violentas, y cómo replantear el deseo desde otra óptica, ¿no? Por eso a mí me ha interesado lo que has dicho en algún momento, ¿no? De esto de las fiestas, ¿no? De cómo crear unas fiestas, crear un tipo de ocio nocturno en que replantear este deseo, ¿no? Desde otra lógica, no sé, y una de las preguntas que lanzo, ¿no? Es como, dentro de vuestra investigación, cómo, ¿no? Como cosas, algún tipo de reflexión al que hagáis llegado de qué cosas dentro de lo que se entiende por ocio nocturno, o también dentro de las investigaciones, cómo se puede repensar un ocio nocturno que se salga, ¿no? de estos parámetros más patriarcales y violentos, ¿no? Y que salga de estas lógicas, ¿no? Sin ser solo, vale, vamos a replantear un ocio nocturno en que no tengamos miedo y ya está, ¿no? Como ir un poco más allá. Y luego también antes hablábamos, antes es cuando estábamos hablando un poco de la charla, hablábamos también que cuando hablamos de la frase teórica se trató el tema del lenguaje, que también es un tema que ha salido, ¿no? De cómo se pueden replantear, o sea, cómo el lenguaje tiene como un poder muy grande dentro de nuestra mente. No es solo enunciar algo, no es solo enunciarlo, sino también se acaba materializando, y cómo desde el lenguaje, tanto por el tema de los límites, ¿no? En las artes escénicas, de cómo los límites son complicados porque la persona es la herramienta, y cómo a través del lenguaje o a través de otras cosas, cómo se puede eso, ¿no? Como ayudar a plantear
estos límites y ayudar como a romper este molde de sistema, ¿no? Y pensar otras cosas. Y no sé si vos afegir algo. Sí, algo breve. Es como desde el lenguaje, que el lenguaje sea poderoso y que no imponga el poder. O sea, esto es lo que estábamos planteando y al final es cómo queremos divertirnos, es igual de cómo queremos educar, cómo queremos realmente plantear desde el ocio un estado de cambio y cuáles serían las herramientas que vosotros que tenéis más experiencia, pues quizás plantearíais, ¿no? Porque al final son pequeñas cosas que suceden y que quizás pueden ayudar a replantear. Pues muchísimas gracias. Elena, empiezas tú y ¿te parece? Como quieras, como estés más cómoda, como estéis más cómoda. Vale. Sobre el tema del deseo, ¿no? Y es que creo que estamos en o sea, sobre qué podemos hacer para que realmente estos sean espacios en los que no solamente tenemos que pensar en que queremos sentirnos seguras. Es como, yo por ejemplo también en la universidad estoy en el punto violeta de mi facultad porque la unidad de igualdad, por desgracia, no funciona bien, no como la UOC. Entonces son necesarios espacios de ese tipo, ¿no? Y claro, es un espacio en el que a mí me gustaría no tener que estar. O sea, como que ese es el tema del feminismo y de casi todas las luchas políticas, ¿no? Como, o sea, ojalá llegar un día en el que no fuese necesario tener como todo el rato que estar leyendo la literatura gris que supone leerte protocolos, todo esto, ¿no? O sea, no es, o sea, vosotras que ahora lo estáis haciendo lo sabéis bien, ¿no? O sea, no es como muy agradable tener que leerte los protocolos de la unidad de igualdad de la universidad y tener que lidiar con todo ese aparato burocrático, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pienso que el primer paso tiene que ser, yo sí pienso que hay que hacer como un poco la pelea protocolaria o de la vía legal, por así decirlo, ¿no? O sea, como no sé, cuando por ejemplo hacíamos las dinámicas de pensar las fiestas ideales, pues algunas personas contestaban, mi fiesta ideal sería aquella en la que yo pudiese ir 1 hora porque quiero escuchar a esta DJ y puedo ir 1 hora a las 3 de la mañana porque es la hora en la que pincha esta DJ y salir de mi casa, llegar a la discoteca bien, escuchar a la DJ, estar yo sola, o sea, es como, ¿no? Ir yo sola, quedarme el rato que sea e irme. Y entonces, claro, es como, para que eso se dé es necesario como que haya... Yo cuando pensaba también en el ciclo estaba pensando en que creo que hay que exigir como más transparencia en las condiciones de todo lo que hacemos y de todos los sitios a los que vamos, ¿no? O sea, por ejemplo, la propuesta esta de que haya una presentadora en la puerta que te explique en qué condiciones de contratación está el personal de seguridad, por ejemplo, ¿no? Y cómo eso incide en si han recibido o no una formación, qué puedes esperar o no de la gente que supuestamente te va a estar ayudando en esa fiesta. Creo que todo esto incide en la forma en la que deseamos a otras personas, ¿no? O sea, no sé si estoy explicándome o estoy haciendo un batiburrillo, pero pienso que cuando pensamos también el tema del deseo en los espacios de fiesta y en cómo nos podemos aproximar a otras personas también y en todo el tema del consentimiento directamente, ¿no? Si yo voy a un espacio en el que sé que de por sí ya hay un protocolo, hay un personal de seguridad que ha recibido una formación, cuento con una afinidad, con un punto violeta, sé que es una promotora feminista, me siento, o sea, quiero decir, mi deseo fluye de una forma mucho más fácil, mucho más libre y dejo que surjan otros deseos incluso, ¿no? Y se convierte el espacio de fiesta en un lugar en el que explorar el deseo, que cuando eso no ocurre, pues no está, ¿no? No sé si estoy diciendo obviedades o si alguien quiere retomar. Es un tema un poco complicado el deseo. Es complicado, pero no, yo creo que se entiende perfectamente. No sé si Rocío, Ana, ¿queréis añadir algo? Bueno, nosotras, como dinamizamos procesos comunitarios para la elaboración de protocolos en el ámbito municipal, ¿no? Trabajamos en un montón de municipios de Cataluña. Aparte, yo también vengo de activismo feminista autónomo, o sea, como haciendo protocolos desde la base social y comunitaria, ¿no? Y para nosotras como
le dedicamos mucho tiempo en los protocolos a la fase de prevención. Cuando hablamos de protocolos se habla mucho de atención, qué hacer en un caso de agresión. Y nosotras, ¿no? La gente es como, bueno, incluso en locales de ocio nocturno que también hemos trabajado, que es un sector más durito de pelar que otros, por lo menos también más explícito, porque ahí también depende de qué ayuntamiento, tampoco es fácil, o qué regiduría, o qué concejalía, o qué ámbito, o qué personal técnico. De cultura suele ser difícil, pues la de igualdad mejor, juventud mejor, en fin, va dependiendo mucho de municipio, pero siempre parece que hay que dar como una fórmula mágica para actuar frente a una violencia sexual, cuando no se entiende ni qué es violencia sexual, ni cómo prevenirla, no se transversaliza, no se tiene perspectiva feminista, bueno, como que ahí hay un montón de retos a la hora de elaborar protocolo que realmente fomenten fiestas que sean en sí mismas elementos de prevención de violencia. ¿Sí? O sea, no fiestas exentas de violencia, sino que sean elementos de prevención de violencia, ¿no? Como que la diferencia, o sea, que la fiesta sea en sí misma una fiesta feminista, que tenga una perspectiva feminista desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos un montón en ese sentido y también me estoy acordando de un documento que nunca publicaron, pero que el Poblesec Feminista, que sabéis que hizo uno de los protocolos pioneros comunitarios de base con las entidades y las vecinas del barrio del Poblesec, pues ellas editaron una especie de librito. Yo me acuerdo que estuve en la sesión como de evolución y dijeron que lo iban a mejorar y nunca lo sacaron, no sé qué habrá pasado, pero era muy chulo porque decía ideas para construir una fiesta feminista. Sí, no se centraba tanto en el deseo entendido o hablando, ¿no?, de sexualidad, sino como de una manera así como más holística, ¿no? Y hablaban de la programación, cómo programamos, de los roles dentro de los espacios festivos. Evidentemente una fiesta no va a ser feminista si, bueno, pues si ocupamos los roles, no sé, las gogós y los técnicos de sonido, por ejemplo, entre muchos otros, ¿no? Tener espacios seguros, repensar el espacio urbano en clave feminista. Yo creo que aquí las urbanistas tienen un montón que decir, ¿no? En Barcelona son también súper punteras Collectiu Punt 6, que están trabajando el espacio urbano. Bueno, y en concreto el espacio de ocio también, ¿no? Nosotras trabajamos, tienen una metodología, una técnica en concreta que se llama marchas exploratorias por espacios de ocio nocturno y otro tipo de espacios urbanos para detectar las carencias y las potencialidades de ese espacio, ¿no? Y en general una de las conclusiones básicas es que el espacio está construido desde una mirada androcéntrica y patriarcal, cómo modificamos los espacios, ¿no? Cómo reinventarnos los espacios. También hablamos de elementos visuales, iluminación, comunicación, cómo comunicamos. Bueno, hay como un montón de elementos que sería como muy largo, pero que se pueden tener en cuenta a la hora de concebir una fiesta feminista, ¿no? Y yo creo que la prevención es algo como muy básico, que a veces se nos olvida, centramos todo nuestro esfuerzo en la atención, ¿no? ¿Qué hacer cuando una persona sufre violencia? Que es muy importante, pero sin un trabajo previo vamos a seguir reproduciendo, ¿no? Y otra cosita, yo no concibo pensar las fiestas desde una perspectiva feminista sin pensar el mundo desde una perspectiva feminista, ¿no? Las fiestas no son, parece que no, ponemos un punto lila ahí, pero yo en el espacio público y en el espacio privado me topo con violencia en la universidad, en el mundo de la cultura, en un montón de lugares, ¿no? Cómo repensamos que la fiesta sea como una parte de un continuum mucho más amplio, ¿no? Porque ni la fiesta es el único espacio, como decía antes, de ejercicio de violencia, ni es ¿no? Ni queremos que sea el más demonizado ni más criminalizado, porque además eso puede dar lugar a discursos bastante reaccionarios en torno al ocio y a las personas usuarias de ocio, que generalmente son jóvenes. Estos discursos de los jóvenes cada vez están peor, es que en mis tiempos no pasaba. Falso. Pero lo que pasa es que ahora se identifica y se visibiliza más y eso es súper positivo, ¿no? Entonces, bueno, como que, pues eso, idea, fiesta como elemento de prevención, teniendo en cuenta un montón de elementos y fiesta como parte de una sociedad que es machista, ¿no? Como hacemos desde distintos ámbitos, ¿no? Pues vosotras que trabajáis en la Sala Beckett, vosotras en la UOC y el resto de personas que estáis aquí, cómo fomentáis que vuestra vida sea una vida feminista, ¿no? Toma ya. Sí, yo suelo añadir más por la parte del tema del lenguaje que planteabais, que es muchas veces nos enfrentamos a queremos hacer espectáculos feministas, casi siempre más desde la temática, y no nos replanteamos qué quiere decir hacer un espectáculo feminista desde el equipo de trabajo, desde cuáles son las prácticas que llevamos a cabo para hacer este equipo, desde cómo nos relacionamos a nivel de equipo, desde si tenemos en cuenta o no que hay rangos diferentes, que hay poder diferente entre las personas que ¿no? Ya sea por el rango, el rol que ocupan, ya sea porque pues no es lo mismo si eres un hombre que una mujer o si tienes clara tu bueno, ¿no? con todo lo que tenga que ver alrededor del género, por ejemplo. Entonces creo que replantearse los equipos de trabajo hace que realmente cuando tengamos un espectáculo feminista
o sea, que realmente esté alineado en la práctica con el mensaje, porque si no es muy fácil. Ahora vamos a ponernos todos a hacer espectáculos LGTBI. ¿Tú te has planteado si eres homófoba o si eres, ¿no? si tienes prácticas LGTBI fóbicas? ¿O nos lo hemos planteado realmente como equipo? Es que nos gusta ahora colgarnos la medallita de vamos a hablar de esto, ¿no? O también desde dónde hablamos. No, es que es súper importante hablar del racismo. Vale, pues pero y dar voz a las personas racializadas. Las personas racializadas ya tienen voz. Lo que nos falta es oreja al resto para escuchar qué es lo que tienen que decir. Entonces, en todo caso, si quieres plantearte hacer un espectáculo sobre eso, es ¿por qué quieres hacer un espectáculo sobre eso si a lo mejor a ti no es una cosa que te atraviesa? O en todo caso es, no, yo desde mi responsabilidad, ¿no? Si hablamos de temas de racismo, desde mi responsabilidad como persona blanca voy a interpelar a otras personas blancas que somos las que estamos perpetuando esa violencia, ¿no? Entonces, bueno, como que la práctica y lo que luego ponemos delante del público esté alineado, porque si no estamos haciendo pues demagogia y estamos siendo... Sí, muchas gracias, Rocío. De hecho, salía en la charla, en la primera charla, en la charla anterior, ¿no? Esa coherencia entre el qué y el cómo, también del relato y de los procesos. Y no sé si hay preguntas en la sala o preguntas en casa por streaming, en casa o donde estéis, los que nos estéis viendo por pantalla, que sepáis que podéis hacerlas también por chat. Y aquí en la sala, si hay preguntas, por favor, levantad la mano, que con el foco es difícil veros. Gracias por las luces. No sé si alguien se anima, no sé, Andrea, si hay... Sí, por favor, sí. Los protocolos sanitarios exigidos. Bueno, buenas tardes. A ver, yo parto ya de la base de que no soy experta en nada, he venido de oyente, pero me he venido arriba y digo, pues voy a hablar. Y ya está. Yo vengo en representación de dos colectivos altamente machistas. Uno es el de la publicidad, o sea, yo soy redactora creativa de día y DJ de noche, con lo cual tengo por todas partes. Las violencias en ambos casos son bastante diferentes, ¿no? Los machismos, sobre todo los micromachismos, son bastante diferentes. En el caso de la publicidad, pues si decides ser madre, de momento no es mi caso, pero si decides ser madre ya no hay carrera para ti. Y en el caso del mundo del ocio nocturno, pues no hace falta que añada nada más porque creo que ha quedado todo bastante claro. Y bueno, suscribo los micromachismos que hay en el mundo de la noche cuando encima trabajas en él. O sea, de noche como usuaria se sufren machismos, pero como trabajadora todavía más, evidentemente. Entonces, mi pregunta es, o sea, me abruma mucho combatir todo esto. Casi siempre estoy de muy mal humor con todos estos temas, entonces he decidido que mi objetivo este año es trabajar desde lo micro, porque desde lo macro es imposible. Entonces creo que mi responsabilidad como mujer, como redactora o como DJ ha de ser a nivel micro, es decir, reeducar, porque al final yo creo que la base de todo esto es reeducar en lo que pueda, poco a poco, con la gente que me rodea, con la gente con la que trabaje, en pequeñas cosas. Entonces, ¿cómo llevamos? O sea, a nivel micro, creo que que luego también tiene una afectación a nivel macro, creo que uno de los principales problemas con el ocio nocturno es cómo se está comunicando ya directamente. Yo como trabajo en comunicación por la mañana y luego vivo esa comunicación por la noche como usuaria y como trabajadora del ocio nocturno, me interesa bastante esta combinación, ¿no? Entonces, no sé si vosotras sabéis si hay algún tipo de legislación al respecto sobre cómo se está comunicando ciertos... o sea, cómo se están comunicando de diferentes promotoras, cómo están trabajando las redes sociales, porque creo que realmente ahí tenemos ya un trabajo, amplísimo, y creo que empezar a penalizar según qué comportamiento, según qué lenguaje, según qué mensaje, según qué estereotipos, debería ser ya, o sea, desde lo más micro, no me hace falta tampoco que sea una cosa súper exagerada, pero creo que promover ciertas conductas, ciertas imágenes femeninas y ciertos estereotipos ya te está dando a entender el tipo de fiesta a la que vas a asistir y el tipo de dinámicas que se van a dar en ese tipo de fiesta. Y estoy hablando de cosas muy mainstream, porque creo que
perdón que hablo muchísimo, creo que a nivel nicho y a nivel underground es muy fácil, o es más, no es muy fácil, pero es mucho más fácil crear contenidos festivos y nocturnos muy óptimos en este sentido, pero creo que a nivel macro es súper complicado. Esa sería una pregunta, si tenemos algún tipo de referente, algún tipo de legislación, o sabéis si se está haciendo algo al respecto o cómo se puede hacer para trabajar en esta línea. Y la otra sería, ¿cómo creéis que va? A mí me da bastante miedo. ¿Cómo va a volver todo cuando vuelvan a abrir? Porque yo tengo bastante miedo de la desbandada que va a ser eso, la falta de recursos, la falta de presupuesto y que va a ser todo a lo loco, barato, sin calidad, sin criterio y me da bastante miedo, la verdad. Pues muchas gracias. No sé quién se arranca. Perdón por el chapa, ¿eh? No, tranquila. Gracias. Bueno, a nivel de... Bueno, yo no sé. A nivel de legislación, ¿conocéis vosotras? Yo a nivel de legislación no. Yo tampoco. Vale. Pero bueno, o sea, sí que sé que hay observatorios, el observatorio estatal, si alguien sabe del público, súper encantada también de compartirlo con vosotras y vosotros que seguro que tenéis un montón de conocimiento súper interesante. Pues eso, hay observatorios no sexistas, por ejemplo, en Cataluña está el Observatori de las Dones als Mitjans de Comunicació, y que donde se puede denunciar y ellas impulsan mecanismos legales para poder denunciar este tipo de comunicaciones vejatorias, ¿no? También se puede denunciar como delitos de odio, como la publicidad de Vox, que supongo que habéis visto, ¿no? Sobre los menes y las abuelas, ¿no? Que se está intentando hacer un trámite como un delito de odio. Si no lo habéis visto, buscadla en las redes sociales porque es tremenda. Lo tiene todo. Bueno, y para mí, sí, bueno, hay un montón de gente que está formando en comunicación con perspectiva de género, por si te interesa, Picara Magazine, diarios como La Marea, hay códigos éticos también sobre perspectiva de género dentro de los medios y de la publicidad que muchas veces se lo pasan un poco por ahí, o sea que no se están aplicando, pero sí que se está fomentando la elaboración de protocolos en este sentido. Y yo lo que recomiendo, si tienes alguna potestad en ese tipo o sea, si tienes mano para poder comunicar, contratar, hacer uso de comunicadoras feministas, ¿no? Nosotras cuando hacemos campañas, por ejemplo, preventivas, tanto a nivel de diseño gráfico como más a nivel audiovisual, hacemos vídeos y otro tipo de materiales. Cuando hemos intentado contactar con grandes productoras, ha sido un fracaso, porque qué tipo de representaciones femeninas, masculinas, ¿no? Como tú hablabas, súper estereotipadas, súper blanqueadas, adelgazadas, etcétera, etcétera, ¿no? O a diseño gráfico, pues imágenes del 8 de marzo con una rosa y, bueno, como tremendo, ¿no? Por lo cual para nosotros una estrategia es ya contar con comunicadoras feministas, trabajamos con la cooperativa de técnica siempre, pero no solo, ¿no? Incluso en los catering trabajamos con el Sindillar, el Sindicato de Trabajadoras del Hogar de aquí de Cataluña, es decir, establecer redes entre nosotras, entre toda la gente que se está moviendo, ¿no? Para mí, como así consejo básico es organicémonos, ¿no? Con nuestras amigas y en lo micro, ¿eh? No hace falta hacer algo muy grande, pero colectivos de DJs, gente que haga carteles chulos ¿no? Donde te veas representada y un poco eso. Y la otra pregunta no me acuerdo, pero que la contesté a alguna compañera. ¿Cuál era? Yo aún no me iba a lanzar a esa, pero ahora digo algo sobre esa. No, sobre este tema de la comunicación, dos cosas. Nosotras, por ejemplo, vimos que un problema es cómo comunican las salas que están adscritas o no a algún protocolo y es un poco un caos. O sea, por ejemplo, en Madrid pasa mucho que tú vas a una fiesta y de pronto hay pegatinas que no sabes muy bien si son pegatinas del símbolo feminista, como la que puedo llevar yo en la mochilita, o si eso tiene detrás una adscripción a algún protocolo. O sea, no hay una señalética unificada y, por ejemplo, una de las cosas que pedían la mayor parte de las promotoras era que esto cambiara, o sea, como que quedase muy claro en las salas y como muy fácilmente identificable qué señalética significa conciencia feminista y qué señalética tiene una repercusión a nivel legal, por ejemplo, ¿no? Luego, por otro lado, a las sesiones aquí en Barcelona, por ejemplo, vino una programadora de la Sala Apolo que se llama Aida Camprubí, que nos contó que desde el Apolo habían, además de tener la señalética del No Callem, habían creado sus propias, habían contratado como comunicadoras feministas y habían hecho toda como desde pegatinas hasta como identificadores como con lemas feministas. Entonces también como que esta fue una iniciativa que gustó mucho a muchas promotoras, como que las propias promotoras también
se hagan cargo de esto, o las salas, y generan además su propio imaginario de lemas feministas, ¿no? Que pueden ser desde lemas feministas hasta aquí encuentras tal, ¿no? Pero bueno, como que se gaste un dinero en departamentos de comunicación, en salas o en promotoras de fiesta. Y por otro lado, sobre qué pueden hacer ya no tanto las salas sobre cómo comunican las condiciones a las que se encuentran, sino las promotoras. También nosotras nos encontramos mucho con esto en Santuario Nocturno, como una toma de conciencia un poco bestia por parte de las promotoras de que tienen una responsabilidad. O sea, como que no simplemente estás programando aunque tú no seas la sala, tú al estar haciendo un line-up, por ejemplo, feminista, estás convocando a un público que ya tiene unas expectativas de lo que se va a encontrar en tu sala y tú tienes que estar a la altura de esas expectativas, ¿no? Entonces, bueno, como hacerse cargo un poco de que las redes sociales y, no sé, parece que ahora me encantan las redes sociales, ¿no? Pero las redes sociales o otras formas de comunicación que pensemos también pueden ser una herramienta pedagógica y que las promotoras aceptasen ese componente educativo y pedagógico que pueden tener, ¿no? Antes, después de la pregunta del deseo, que me he quedado dando vueltas, pensaba que también es muy interesante quizás entender los espacios como, o sea, los espacios de fiesta también son lugares por lo explícito que tienen de conocer a gente, de estar en contacto muy estrecho con la gente, también los podemos entender como lugares de ensayo y error sobre qué entendemos como por el consentimiento, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir, y que luego además se aplica fuera de la fiesta. Entonces, nada, eso como hacerse un poco cargo de esa responsabilidad educativa que tienen las promotoras y no entender simplemente que es como, no, es que a mí me gusta la música, pero vamos a estar artista y luego me desentiendo, ¿no? Elena, ¿me permites a nivel de norma, digo, antes de contestar sobre el tema de cómo volveremos, si volveremos? Que sí. También podría ser también la pregunta, ¿volveremos alguna vez? En tema de norma, yo específicamente de comunicación no sé, pero por si acaso ayuda, sí que en la legislación laboral hay norma específica, y a las empresas. Inés, ayúdame, ¿de más de cuántos estudiantes? ¿De más de cuántos trabajadores? ¿Son 50? Más de 50 necesitan tener protocolos específicos para combatir lo que son agresiones y violencias machistas, con lo cual, si no es por un lado y es por otro, lo que pasa es que, como comentaban antes las compañeras, muchas veces la precarización del sector también hace que sean colectivos pequeños, empresas pequeñas, donde no estén sujetos a esa norma, pero si ayuda, si es alguna empresa grande, que sepáis que también podéis ir por ahí. Estamos casi fuera de tiempo, le voy a pedir a Andrea que nos pase las preguntas que hay por el chat y luego contestamos a la vuelta a lo que sea. Andrea. Sí, tengo una pregunta en general para las tres. ¿Cuáles creéis que son los elementos comunes entre el mundo del teatro, del ocio nocturno y del arte en relación a las situaciones de violencia de género que suceden en estos entornos? Y en relación a las soluciones que ha presentado Elena, ¿creéis que son soluciones aplicables en los tres ámbitos? Pues yo os pediré si podéis contestar a estas preguntas y también a la de la vuelta y cerraríamos con esta ronda de intervenciones. Quien quiera, en el orden que queráis. Elementos comunes que veo entre las tres son los mismos elementos comunes que veo con tantas otras cosas, ¿no? Que al final todas responden, o todas se mueven en la sociedad en la que vivimos, y la sociedad es patriarcal, por lo tanto responden a las mismas lógicas las tres. No sé si tienen, ahora no se me ocurren cosas que sean transversales más allá de las que ya se conectan con otros tantos sectores, ¿no? No creo que tenga cosas muy específicas. Y soluciones, pues ojalá. O sea, yo creo mucho más en lo que comentaba Ana de la prevención y de focalizarnos en que sí, que en hacer intervenciones es importante, pero pues empezamos a prevenir y empecemos a sensibilizar de entrada para no tener que enfrentarnos luego a eso, pero creo que varitas mágicas no hay. Y el tema de la vuelta, no lo sé, pero como me iba a poner en un escenario muy catastrofista, he pensado, mira, hay una cosa que sí que me gusta de la pandemia o que me gusta de lo que ha pasado, que tiene que ver con el consentimiento, que es, por ejemplo, hemos empezado a preguntarnos cómo nos queremos saludar, ¿no? Antes dábamos por hecho, yo como soy una mujer en un contexto laboral, pues tengo que dar 2 besos, ¿no? Y ahora de repente es
mucha gente, cuando nos encontramos, nos preguntamos cómo saludarnos. Pues hay algo de esto que a lo mejor no se traspasa al ocio nocturno, no lo sé, pero que me gusta pensar que es positivo, y para no ponernos en escenarios catastrofistas, que seguramente es donde me lleva esta pregunta, pues es una cosa a rescatar que tiene que ver con el consentimiento y que me parece que es positiva. Bueno, yo con la pregunta que se ha hecho online, bueno, que tienen en común un poco como Rocío, creo que sí que son espacios con especificidades muy concretas, ¿no? No es lo mismo, ¿no?, aplicar soluciones a las situaciones de violencia de poder en un espacio de artes escénicas como que en un espacio de barracas de fiesta municipal. Entonces, en ese sentido, sí creo, con los protocolos y otras muchas estrategias, que aquí también estamos un poco como si los protocolos fueran también como cosas mágicas, ¿no? El protocolismo en el que estamos un poco, que es una estrategia interesante, porque son cuando están bien hechos los protocolos, ¿eh? No cuando se le ocurre a una persona y se queda en un cajón, sino cuando hay un proceso de dinamización comunitaria donde se implican un montón de agentes, donde se asumen responsabilidades, donde se crean comisiones de trabajo. Cuando hablamos de protocolo hablamos de un proceso participativo muy largo y con un montón de agentes muy diversos. Estamos hablando, por ejemplo, en municipios desde policía hasta movimiento feminista, que se sientan a veces juntos, y eso ya es como súper difícil y salen cosas, ¿eh? Pero bueno, que hay otras muchas estrategias, ¿no?, que también se pueden llevar a cabo de muchos otros tipos, pero siempre pues aterrizándolo en la especificidad del espacio, ¿no?, o del ámbito en el que trabajemos. Y esto lo digo porque a veces parece que eso se hace muchos cortes y pegas, ¿no?, desde un municipio a otro, por ejemplo, de un consejo comarcal a un municipio, desde un espacio privado, ¿no? La Polo también tiene su protocolo particular, de ahí saldría la comunicación, ¿no? Hay salas que tienen su propio protocolo, lo cual para mí es lo mejor de todo, porque se está adaptando el protocolo a la realidad local y a la realidad del espacio, ¿no? Por lo cual para mí las soluciones sí pueden ser instrumentos compartidos, pero siempre adaptándolo a la realidad del territorio, adaptándolo a la realidad de la violencia y haciendo un buen diagnóstico. Esto es otra cosa que no hacemos, ¿no? Como que aquí hemos hablado de conclusiones generales de la violencia sexual, pero las violencias sexuales, sexuales y en general de género, se articulan de maneras muy diferentes dependiendo del contexto, ¿no? Entonces hay que investigar y hay que dedicar también financiación y recursos a toda la investigación previa que nos dé un conocimiento complejo y situado de la realidad. Eso por un lado. Y por otro lado, no tengo ni idea de cómo vamos a volver a esto. Yo, bueno, no, soy un poco más pesimista, o sea que me parece muy guay lo que ha rescatado y me parece, estoy súper de acuerdo y me parece muy chulo. Yo con el tema del ocio nocturno, pues claro, la prevención de la violencia sexual no ha sido una prioridad para el sector de ocio nocturno, ¿no? Y con la precarización a la que están sometidos ahora mismo, lo que nos da miedo es que se den pasos atrás. Es decir, nosotras vamos a, ¿no?, el ocio nocturno privado, estoy pensando en locales ahora mismo, ¿eh?, que igual va a volver y, bueno, los intereses capitalistas van a barrer, como siempre lo han hecho, pero que ahora de una manera como mucho más explícita, van a barrer otro tipo de estrategias pues más preventivas, ¿no? Entonces estamos ahí a ver qué va a pasar. No, la verdad es que, bueno, no tengo ni idea. O sea, lucubramos cosas, pero bueno, yo creo que es un reto y en el que vamos a tener que estar como muy atentas a que la perspectiva de género, que como decía Rocío, no es un tema, es una manera de mirar y de abordar la realidad, no quede relegada a un segundo plano a favor de intereses económicos, ¿no?, como es tradicional en este sistema. Así que ya veremos. Bueno, yo es que, claro, o sea, totalmente lo que ha dicho Ana, estoy súper de acuerdo y me quedo un poco como preocupada por este protocolismo que dices y que claro, yo veo en común entre estas cuestiones pues una ansia de protocolos. Pero claro, ¿qué significan esos? O sea, ¿qué significa? Yo también he hablado de protocolos de una forma súper ligera y las promotoras hablan de protocolos y en realidad son guías de actuación propias, pero no son, o sea, no es un papel que tenga realmente por detrás como un soporte o un apoyo legal real, ¿no? Entonces, yo sí me he encontrado, por ejemplo, como esta, cuando pienso en protocolos de un festival de fanzines, ¿no? O sea, o algo así. Pero yo sí he encontrado, por ejemplo, también trabajando pues eso, con un pie también en el mundo institucional académico y en el institucional cultural y artístico,
como una exigencia casi en no, es que trata de hacernos un protocolo o pensemos un protocolo, y nosotras lo primero que nos pasó en Santuario Nocturno nada más acabar fue como no podemos, o sea, nosotras con estos recursos de tiempo y dinero limitadísimos, o sea, imaginaos una exposición de arte, no podemos seguir, ¿no? Y también seguir sin esa formación es muy irresponsable porque en realidad no vamos a estar dando las herramientas como reales y necesarias para esto. Entonces, no sé, yo sí me quedo como que yo sí he detectado en común entre esas áreas como quizás es como una confianza o una exigencia que se está haciendo a las instituciones, por así decirlo. O sea, como que ya no es solamente suficiente por el contexto en el que yo me muevo, pero yo he detectado como esta cosa ya no es suficiente solamente como la intención política o el empuje político que pueda tener yo como persona o yo como colectivo feminista dentro de este lugar, sino también quiero responsabilizar a la sala o también quiero responsabilizar a la institución de que se curren y se piensen y dediquen tiempo y dinero a generar su propio protocolo, por ejemplo, ¿no? Y el problema creo que es cuando se lo piden al individuo y no a la institución, ¿no? Cuando aparece alguien que te dice, oye, hazme un protocolo para estas residencias artísticas y tú dices, bueno, ¿qué? Y sobre cómo volvemos... carta blanca, no sé. Pues no me mojo. Vale, no, perfecto, pues lo dejamos aquí. Sí. Muchísimas gracias a las tres, muchísimas gracias a quienes nos habéis acompañado aquí hoy y donde estéis. Muchísimas gracias al equipo de la Unidad de Igualdad y en especial a María Olivella, que tenía que estar aquí moderando el debate y hoy no ha podido, estas cosas de las exigencias de la pandemia. Pero sabemos que nos has seguido, María, allí en casa, o sea que nada, perfecto y que te hemos echado de menos. Pero nos vemos de aquí a 2 semanas, esto no se ha acabado, seguimos con la tercera charla que hemos planteado, será de aquí, eso, como os decía, 2 semanas, el martes, y no miércoles esta vez, martes 4 de mayo, y trataremos un tema muy woky que tampoco podíamos dejar de lado, que es las violencias de género y estas estructuras de poder en el ciberespacio, como 2 caras de una misma moneda, tanto lo positivo como lo negativo que nos aporta. Y contaremos con Diego Marchante, gender hacker, Leila Mohammadi y Karma Peiró, que también nos traerán un poco de luz, de voces, de reflexión y seguro que de muchísimas más preguntas. Y del cómo volveremos, pues a ver si nos encontramos aquí, no dentro de 2 semanas, sino más y lo podemos discutir. Muchísimas gracias a todos y a todas.